Nos encontramos nuevamente en Sin Pauta con un invitado que me encanta que esté acá, que le tengo mucho aprecio y admiración, que es Juan Courel. Y bueno, la canción que acaba de pasar es la que nos acompaña siempre al inicio de Sin Pauta, Abismo, de Sueño Azul. En este programa poder conversar con Juan es muy importante porque es el consultor argentino más importante en cuanto a trabajos de gran envergadura, en cuanto a lo que han sido su experiencia fue cada vez más importante. Sobre todo si tenemos en cuenta que el año pasado ya dio un salto hacia Chile, trabajando en lo que fue el en contra, la posición que sostuvo el gobierno de Gabriel Boric en ese país en el plebiscito constitucional, y él estuvo asesorando en ese plebiscito. Antes de eso estuvo trabajando para la campaña presidencial de Alberto Fernández, cuando este se alzó con la victoria en contra de Mauricio Macri, y antes también asesoró a Daniel Scioli en su campaña presidencial del año 2015, así como en el pasado también asesoró a Daniel Scioli en su gobierno en la provincia de Buenos Aires. Él empezó hace mucho tiempo. Quiero hablar un poco sobre esos inicios. Antes, saludarte, Juan, y agradecerte por estar acá. Gracias, Lucas. Muy amplia presentación. Muchas gracias. Me faltaron algunas cosas más y te quiero preguntar, porque revisando tu bio, como podríamos decir, está en lo que es Orígenes, lo que tiene que ver con tu paso por Mora y Araujo. ¿Qué nos podrías contar para entender a los que recién nos interesamos hace pocos años o participamos hace pocos años en la comunicación política? ¿Quién era Mora y Araujo y qué representó para vos trabajar en ese lugar? Bueno, Manolo Mora era un sociólogo, era un intelectual, un tipo muy formado en la academia, y fue de los primeros que empezó a hacer el camino de la investigación aplicada, de la investigación sociológica, aplicada al asesoramiento profesional, ¿no? Es la primera firma argentina que se dedica exclusivamente a realizar estudios de opinión pública, encuestas, con un socio que ahora no me viene a la cabeza el nombre, pero eso habrá sido en los años, fines de los años 60, 70. Y bueno, después eso va fundando todo un recorrido que es bueno, la consultoría política en Argentina, que no existía como tal. En el mundo de la consultoría generalmente empieza toda de la misma manera, empieza por la investigación, por el uso de encuestas, y después ese uso de encuestas puede ir derivando a la construcción de mensajes, ¿no? A la selección de públicos, de mensajes, y hoy se diversificó mucho esta profesión, y ya el camino de ingreso es muy variado. Hay desde bueno, sigue habiendo, por supuesto, encuestadores que vienen más del campo de la sociología, a obviamente politólogos, pero también publicitarios, agentes de prensa, diseñadores. Es muy diverso, psicólogos. Es muy diverso este campo profesional, el origen que tiene que ver con el nivel de sofisticación que van teniendo primero las campañas y después la comunicación política en general, ¿no? Pero las campañas, cada campaña, y se usa de referencia siempre lo que pasa en las campañas de Estados Unidos, como es el estado del arte, es, bueno, ¿qué hicieron en la última campaña de Estados Unidos? Y salen todos después a imitarlo. En cada campaña se gasta más plata, se usan más herramientas, se usan más instrumentos e intervienen más profesionales. Pero bueno, el origen era
¿no? Ya debe tener el laburo de consultoría política y del uso de encuestas aplicadas a las campañas está cerca un poco más de 100 años, ¿no? Desde que se empezaron a usar en Estados Unidos, Gallup, empresa Gallup, que hizo las primeras encuestas predictoras electorales. Y en Argentina esto lo empezaron a hacer sociólogos como Manuel Mora y Araujo, y luego lo empezaron a aplicar, decías, en lo que tiene que ver con la selección de públicos, con la construcción de mensajes. Al mismo tiempo, este desarrollo de este campo profesional, como mencionabas, bueno, uno de los primeros, si no sé si el primero, Gallup, hace poco leía que él, además de haber hecho sus encuestas y haber mostrado un método específico para poder ponderar cuando ciertas opiniones valían más que otras para hacer una predicción, que también había asesorado no sé si era a su suegra o a su nuera. Pero hay una anécdota bien interesante que ella usó sus métodos y así pudo ganar en un distrito bastante complejo. Ahora, hay una idea, y creo que es una idea errónea, pero me gustaría que vos expliques un poco sobre eso, de que esto es algo que se importó de Estados Unidos y que acá hubo poca elaboración al respecto, o que de alguna manera, no sé, como ponerle que Durán Barba se hizo muy conocido y entonces, bueno, él es ecuatoriano, que tal vez hay una idea como que necesitamos que vengan gente de afuera para explicarnos cómo funciona esto. ¿Qué te causa a vos esta idea o este prejuicio, conociendo lo que fue la obra de Manuel Mora y Araujo? Bueno, de hecho, mencionabas a Durán Barba. El primer libro de Durán Barba se lo dedica a Manolo Morea Araujo como padre como maestro, ¿no? Como maestro. Porque, bueno, además de trabajar acá, desde acá se empezó a hacer mucha investigación en Latinoamérica. Pero más allá de eso, a ver, en estudios de campañas electorales existe un fenómeno que se llama la norteamericanización de las campañas, que no aplican solamente a Argentina ni Latinoamérica, sino que a todo el mundo, ¿no? Como esta exportación de oficios, técnicas, métodos hacia otras campañas desde lo que sucedía en Estados Unidos. Eso, de hecho, se observó y hay muchos casos. Eso tal vez fue así al principio, hoy ya, bueno, vos ves cómo intervienen rusos en elecciones de Estados Unidos también. Entonces ahí vos decís, bueno, ¿cómo es la relación? Bueno, ya está todo más globalizado, ¿no? Digamos, Estados Unidos capaz no tiene... Pero sí las elecciones de ese país, también por la característica del régimen, del sistema electoral y del régimen presidencialista, hacen que sigan siendo las más caras, en las que más plata se gasta, y cuando hay mucha plata para gastar, se contratan más cosas. Entonces es lógico que se animen a innovar más y que esas innovaciones después repercutan en otras campañas. Ahora, la historia acá tiene muchos años, ¿no? Digamos, a mí me acuerdo cuando estaba Macri, cuando gana Macri la elección del 2015 y de repente los medios se fijan en Durán Barba, como si el uso de focus groups hubiera sido un invento ecuatoriano del año 2010, ¿no? Y que el uso de focus groups en la Argentina tiene 40, 50 años. En la campaña de Alfonsín del 83 se usó muchísimo estudio cualitativo y cuantitativo. En todas las campañas desde la vuelta a la democracia se usaron esas técnicas que para muchos eran, no, mira, Durán Barba mete gente en una cámara Gesell, le pregunta cosas, las escucha y construye el mensaje a través de eso. Eso es más viejo que... Tampoco ni siquiera es un invento de la comunicación política, es un invento del marketing, es un invento de la publicidad, que lleva muchísimo tiempo. Y que acá se usa hace añares. Pero bueno, es lo que suele pasar, ¿no? Es como ahora, por ejemplo, después del triunfo de Milei, hay muchos que descubrieron, no, parece ser que lo que rinde es trabajar desde el enojo, con lo disruptivo. ¿Qué sé yo? Ve para los costados y hay infinidad de ejemplos.
dejaron de funcionar, por ejemplo, en una época había un paradigma en las campañas que era el votante tenía que ser digo, que el votante iba hacia el candidato más moderado, el candidato de centro, que le hablaba más a más segmentos, y lo que terminaba pasando es que los candidatos se parecían entre sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que hablarle a un supuesto votante neutro, despolitizado, y las campañas, bueno, acá pasó hasta el 2015, por ejemplo, ¿no? Si vos te recordás la campaña de 2015, el mensaje de Scioli, el mensaje de Macri, hasta el mensaje de Massa, eran más o menos iguales, ¿no? Entonces, todos apelaban a un pretendido votante medio. Después de eso se empezaron a polarizar las campañas, ¿no? La política, la discusión política. Y entonces las estrategias cambiaron a, hay que hablarle a tu núcleo duro, hacerte fuerte en un polo y combatir desde la ampliación, no desde un mensaje más moderado. Y había otra gente que se seguía hablando de, bueno, no, hay que hablar con el votante medio, y vos decís, generalmente que la aproximación a estos fenómenos son como, es medio, es muy amateur, ¿no? Desde los medios de comunicación. Los periodistas suelen no estar tan en contacto, los periodistas que cubren política suelen no estar tan en contacto con estos sectores que se dedican a la comunicación, sino más bien con los agentes de prensa, de los políticos, entonces creen que ahí se termina el trabajo de la comunicación. Bueno, qué sé yo, pasan esas cosas, pero uno está acostumbrado, ¿no? Claro, claro. Sí, además ahora no solo los medios pueden hablar del tema, sino que cualquiera con una red social puede publicar sobre el tema. Y en ese momento, ¿cómo llegaste a trabajar en la consultora de Mora y Araujo? ¿Qué te llevó ahí? ¿De dónde venías vos? ¿Cómo terminaste ahí? Relación familiar, era mi padrastro. Ahí va. Y la verdad es que yo ya hacía política cuando estuvo durante 30 años viviendo con mi mamá. Yo ya hacía política, militaba, tenía interés, pero era desde la militancia política, no se me cruzaba por ese otro camino. En un momento dejo la militancia y en ese momento es que empiezo a trabajar, voy a tener 22, 23 años, haciendo encuestas. Básicamente haciendo encuestas. Ahí va. ¿Dónde militabas? En la Franja Morada. ¿Cómo En el llegaste Nacional ahí? de Buenos Aires. ¿Cómo llegaste ahí? Y mirá, yo soy hijo de exiliados, nací en Brasil. Mis viejos estaban en Tucumán y se van para Brasil con mi hermana chiquita. Yo nazco allá en Bahía y vuelven en el 83. Ellos peronistas. Y en el 83, mi viejo sobre todo, no mi mamá, que se quedó en el otro lado, pero después, además tuvo un proceso más de derechización, era y creo que sigue siendo profundamente menemista, pero siempre desde el ámbito peronista. Pero mi viejo me acuerdo que se sentía muy interpelado por el discurso de la vida y la paz, que era lo que proponía Alfonsín y la vuelta a la democracia, y eso estuvo muy presente en mi casa desde chico. Entonces yo diría que era una casa que había tenido un origen tal vez peronista, pero que se había convertido hacia el alfonsinismo en los 80, y eso me quedó, y cuando entré en el colegio secundario me parecía como natural estar ahí. Y bueno, y estuve varios años. Nosotros nos autopercibíamos como el ala progresista del radicalismo, pero después cuando éramos un grupito que cuando asumió De la Rúa, ya ni siquiera cuando asumió De la Rúa, cuando ya en la campaña de la Alianza nos alejamos del partido y dejamos de hacer política. Yo no tuve mi vuelta después, algunos años después, ya con Duhalde, ya convertido, digamos, hoy me autopercibo peronista hecho y derecho, pero en el medio hice mi experiencia con Manolo. Sí. Claro. ¿Y en qué año fue que empezaste
a militar en la franja? Porque dejaste, me imagino que más o menos Empecé 99. en el año 91, hace Claro. un montón de tiempo, en primer año del secundario. Y habré dejado en el 2000, no, antes, en el 98, 99. Claro. Sí, ya en la facultad. ¿Estudiaste o le prestaste atención alguna vez a lo que fue la campaña de Alfonsín? Sí, por supuesto, sí, porque además es la primera campaña moderna, profesionalizada que hay en la Argentina, con registro de lo que se hizo. No solamente usó... Cuando vos le preguntás a viejos peronistas por qué se perdió en el 83, algunos de los motivos que se mencionan tienen que ver con la absoluta falta de profesionalismo, que no es nueva en las campañas peronistas, en ese momento también, ¿no? En la de Luder. Había muchos indicadores que... Hoy sabemos que el peronismo puede perder elecciones. En el 83 no se sabía. El peronismo nunca había perdido una elección. No había ninguna conciencia ni una evidencia histórica de que eso pudiera ocurrir. O sea, la última elección el peronismo le había ganado el 60%. Pero había encuestas que decían que no. Manuelo tenía encuestas, Moria Grauco tenía encuestas que decían no, pero esto no va a pasar, por ejemplo. Y el peronismo no las creía. Alfonsín usó dos grandes publicitarios de marcas comerciales muy importantes en Argentina que armaron todas sus piezas. Uno fue Rafo, ¿no? Sí, uno fue Rafo, que falleció hace poco. No, David Rato. David Rato. Qué mal. Perdón. Y el peronismo nada, era todo amateur, todo adentro. El peronismo hizo una campaña que solamente apelaba al refuerzo identitario, a cantar la marcha y los bombos y los actos, y no le prestó muy poca atención a la televisión, que en ese momento era obviamente muy importante, a las publicidades en televisión. No, esa fue una campaña muy importante. Hace poco estuve leyendo un poco... pará, y después terminó. ¿Qué pasó después de eso? Perdón. Después de eso vino la renovación peronista, que lo que decía, no, bueno, hay que hacer publicidades y hay que volver a profesionalizar. Digo que el peronismo le pasa más o menos siempre lo mismo, ¿no? Digamos, le ganan elecciones y entonces va y tratan de copiar al que le ganó en las herramientas de comunicación. Y siempre llega un poquito tarde, ¿no? Entonces ese es un fenómeno poco novedoso, la dificultad que tiene para profesionalizarse el peronismo a la hora de la elección. Vos ves la última campaña que gastó un montón de plata en contenidismo, en qué sé yo, en pauta digital, en publicidad, pero no... Es como que no termina de entender el valor de una visión estratégica de la consultoría, ¿no? De cómo se usa en la construcción misma de la oferta política y no solamente en la presentación. Pero eso, digamos, viene de años, ¿no? Claro. Estuve leyendo un libro que se llama El Gran Desfile de Silvio Weisbord. Yo no sabía mucho, o sea, sabía esto de Rato y su participación, que había sido una campaña inusualmente profesional respecto a las otras, y todo eso lo sabía, pero no sabía que Alfonsín había él mismo también tenido ciertas líneas estratégicas que lo habían ayudado mucho, como por ejemplo, no sabía que él había sido minoría originalmente dentro de la UCR, que lanzó su campaña primero y que primerió a todos. O sea, como que en un momento dije, o sea, porque también la gente de mi edad y más joven que se interesa por la política tiene la idea de que tal vez Alfonsín en realidad era como un viejo gagá o algo así. O sea, yo obviamente entiendo que tiene sus virtudes, pero bueno, desde mi visión más juvenil tal vez era un poco así. Y el tipo tuvo lineamientos estratégicos en esa campaña que, más allá de, digamos, después de la valoración sobre su presidencia a nivel electoral, tuvo actuaciones destacadas, tuvo comportamientos que lo diferenciaron y que fueron virtud de él, y le dio esta sorpresa al aparato del Partido Justicialista,
que también es algo interesante, porque muchas veces es como que se genera la idea de que, bueno, Macri fue el primero que le ganó al PJ y cuando nadie se lo esperaba, pero eso ya había pasado en el 83, o sea, probablemente porque muchos no estuvimos en esa época, tenemos esa sensación, pero Alfonsín tuvo una campaña que fue importante y él mismo también tuvo sus quizás intuiciones, no lo sé, pero finalmente sus lineamientos que lo llevaron a sobrepasar esa estructura, o sea que en algún punto tiene hasta cosas parecidas con Milei en ese sentido. Sí. Bueno, te dejo con el peronismo pierde cuando enfrente el que le compite en todos los casos, porque también la campaña de la Rúa en el 99 también fue muy, muy profesionalizada. Bueno, se arma bien, ¿no? Y usa todas las herramientas que están a disposición en el momento en el cual se presentan. Sí, bueno, la figura de Alfonsín, sí, es como evaluar a Alberto ahora o al Alberto del 2005, qué sé yo, uno no se imagina, uno lo veía a Alberto, que era uno de los principales voceros de Kirchner en el 2005, y no se podía imaginar el Alberto del meme que aparece hoy. Hubiera sido muy difícil imaginarse eso. Bueno, retrospectivamente es más fácil, ¿no? Y no, pero Alfonsín es otra cosa, un tipo que hizo una construcción política dentro de su partido, que ganó una interna, que le ganó al balvinismo, que le ganó a lo que era la derecha radical, y que en un momento tenía un sueño de construir el tercer movimiento histórico, ¿no? Era un tipo que tendía puentes con el discurso peronista. Bueno, no le fue bien, claramente, pero bueno, sí es difícil. Ahora están todos sorprendidos porque a Milei, ¿no? La aceptación de Milei, que anda en el 50 y pico por ciento, depende de qué encuesta. Alfonsín hasta el 85, o sea, los 2 primeros años de gobierno era un tipo con un poder descomunal, digamos, y con un nivel de apoyo que no se conoció muchas veces durante tanto tiempo, ¿no? Se dio con pocos presidentes que tuvieron un arranque tan prometedor. Alfonsín, pasó con Menem, pasó con Kirchner y punto, digamos. Después Cristina tuvo su primera crisis en los 2 gobiernos muy pronto, Alberto también, bueno, así que lo de Milei hay que darle tiempo, ¿no? Pasaron 6 meses, ni siquiera 6 meses todavía. Te voy a preguntar sobre Alberto Fernández, porque, bueno, hace unos semanas, tal vez meses ya, me llamó mucho la atención. Vos sos activo en Twitter, para mí eso está buenísimo porque le agrega un poco de diversión a un mundo donde en general todo se plantea con unos tonos muy sobrios, que tal vez sean necesarios, pero bueno, no solo se puede explicar las cosas con sobriedad. Y bueno, básicamente vos mostrabas que el hambre de oposición era tan grande que a Alberto le estaba yendo bien en cuanto a alcance, en sus redes, que estaba teniendo cierto éxito. Yo me imaginaba, no estaba acá, así que tampoco estaba siguiendo todo, pero pensaba, imagínate si después de todo lo que pasa, de todos los años de gobierno de Milei, la revalorización de Alberto cambia significativamente y el tipo se puede plantar en una situación como, bueno, no, yo fui el último presidente normal, por decirlo así. No lo sé, porque después también vi que recientemente estuvo en una entrevista con Iván Jagrotsky y vos ya ahí dijiste, bueno, no, acá no lo veo tan bien, se tendría que haber guardado, ya la están cagando de nuevo. ¿Qué reflexión te merece esta circunstancia donde, bueno, Alberto tiene una posición, una voz, que de hecho lo de España también le permite volver a participar de la opinión pública con un mensaje, por lo menos para lo que sería su público? ¿Y qué pensás en general de cómo es este intento de reposicionamiento de él?
Yo creo que Alberto como actor político está acabado, digamos, ¿no? Ya fue presidente, debe estar contento igual, él, ¿no? Pues para él ya está. Nunca se lo hubiera imaginado. Pero creo que su lucha es por no ser el chivo expiatorio de todo el sistema político argentino. Eso es lo único. No quiero ser que me echen la culpa a mí de todo lo que está pasando. Creo que es así de moderada su ambición. No lo sé, no hablo con él hace mucho tiempo, no me interesa tampoco hacerlo. Pero me parece que por ahí anda la mano. Y yo creo que el problema de la oposición es que es muy difícil contrastar con este gobierno sin compararlo con el anterior. Es muy difícil. Es muy difícil decir, che, qué mal que están las cosas, si no haces el ejercicio que Alberto hace en su Twitter, que es decir, mira, conmigo la inflación estaba en 8, con vos ya está, vos festejás porque está en 8,8. Y en cada uno de los puntos, si yo te dejé un país de esta manera y vos lo convertiste en tal otra, y la oposición está como enredada en un ejercicio, al peronismo sobre todo, ¿no? De bueno, tenemos que hacer autocrítica porque nuestro gobierno fue malísimo, pero al mismo tiempo tenemos que ser claros en que lo que me está haciendo Milei es peor. Y entonces es medio confuso el mensaje. Y el de Alberto es más fácil. Probablemente no vaya a levantar su imagen en la opinión pública, por lo menos de manera categórica. Probablemente no traspase tampoco demasiado. Yo no lo haría dar entrevistas porque me parece que lo expone demasiado y el recuerdo de su gobierno es tan malo que bueno, activa demasiadas cuestiones emocionales. En cambio, cuando envía mensajes más quirúrgicos, más puntuales, de blanco-negro, más binarios, queda mejor parado, ¿no? Es más fácil, digamos, desde un análisis binario, che, ¿quién es mejor, Alberto o Milei? ¿No? Ahora cuando argumente, te va a hablar, qué sé yo, bueno, ya empezás a acordarte de otros detalles y capaz no. Ese binarismo desaparece, porque bueno, en verdad no es esto, el futuro de la Argentina no es Milei o Alberto. Qué sé yo, pueden ser cualquier cantidad de cosas. Pero en Twitter te da esa posibilidad. Yo creo que hace bien en ese ambiente defender su gobierno y hacerlo él, porque no lo va a hacer nadie más que él. Supongamos que yo fuera Alberto y estuviéramos como 4 años de atrás. Yo te podría contratar solamente para que vos me ayudes a comunicar, o vos me podrías ayudar a que yo haga mejor la política. Mirá, uno de los motivos, yo cuando ganamos la elección en 2019, yo ya fui funcionario político con Daniel Scioli en su momento en la provincia de Buenos Aires. Un poco me tentó la idea de volver. No del todo porque no me gusta la función pública en general, porque es muy absorbente, es muy demandante, hay mucha exposición, qué sé yo. Pero tiene aspectos que son satisfactorios, digamos, porque la verdad es que te convertís, ¿no?, en un ejecutivo, en una máquina de hacer, tiene cosas que internamente están buenas. Digamos, más allá de tu ideología, de tu idea, de tu visión política, lo que te pasa efectivamente. Pero en ese momento lo que me hizo descartarlo por completo esa posibilidad es que en el proceso de toma de decisiones la comunicación política o la conversación pública entraba al final, ¿no? Es como está todo decidido y ahora, bueno, hacen una publicidad, no sé. Es como una manera muy muy ineficaz de abordar una política de comunicación, ¿no? Pues tenés que, cuando tomás decisiones tenés que tener en cuenta, tenés que por lo menos tener en cuenta, no digo dejarte guiar, pero hay un montón de instrumentos para evaluar la legitimidad que pueden tener tus acciones, el consenso que pueden generar, la fuerza popular que puede estar detrás de las cosas que haces, que vienen
de este mundo. Y si no las tenés en cuenta, estás usando una herramienta, digamos, que sirve para algo muy profundo, para muy poco, ¿no? Entonces me parecía poco atractivo profesionalmente, políticamente también es poco atractivo trabajar de esa manera. Pero sí, yo creo que los gobiernos tienen pero los gobiernos populares también, ¿no? Porque es como que, no, estas son herramientas que usan los gobiernos liberales, los gobiernos de derecha, ¿no? ¿Cómo va a ser? Si tenés un instrumento que te permite evaluar tendencias, comportamientos de la gente, ¿por qué no lo vas a usar? ¿Por qué no lo vas a usar? Si después tenés que aplicar lo que pensás, ¿no? Si vos antes de lanzar la decisión que se lanzó sobre de Vicentín, por ejemplo, ¿no? Investigabas qué le pasaba a la gente no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo de Santa Fe, qué le pasaba alrededor de la empresa y qué sentimiento les provocaba el Estado. Bueno, capaz no hacías un anuncio que regulaba, un anuncio para después un anuncio en un sentido para después ir hacia el otro, o tal vez buscabas maneras para aumentar el nivel de consenso en una decisión que fuera hacia una dirección determinada. Bueno, cito el ejemplo de Vicentín, porque fue cuando empezó Sí, fue cuando le pegaron un golpe, lo midieron y sí, se quedó claro que no. y quedó claro que no iba a resistir ningún golpe. Y bueno, así sucedió, ¿no? Es un ejemplo, pero así hay millones, ¿no? O esta idea de que, bueno, el político tiene que hablar sin preparar con otra gente, ¿no? Que no necesita asesores para saber lo que quiere decir. No, es como Él está en contra porque él ya dijo como que no quiere relato. Esto sí, me acuerdo que pero como si existiera, digamos, como si cada intervención pública no fuera un relato, ¿no? Digamos que yo creo que hay una confusión o cierta ignorancia respecto de qué se trata la construcción de un discurso público, de cómo dialoga en una conversación más amplia. No sé. quizás para que se entienda mejor también mi pregunta es, saquémoslo del caso de Alberto y llevémoslo a tu labor. ¿En qué se diferencia cuando alguien dice consultor político o cuando dice consultor en comunicación política? ¿Cuál es exactamente la diferencia para poder entenderla? Si es que hay alguna, quizás no la hay. En verdad, uno podría decir que un consultor en comunicación política es un consultor político con entendimiento específico en comunicación. Pero un consultor en comunicación política no deja de ser un consultor político. Yo me considero un consultor político que entiendo en temas de comunicación, en un sentido amplio de la comunicación que va en todo el circuito de intercambio de información, no solamente desde del delivery, de la construcción de un contenido y de la distribución y de hacer que ese contenido llegue hacia determinadas audiencias, sino también antes de eso, planificar ese contenido por lo que está sucediendo en la conversación en la cual ese contenido va a insertarse. Entonces eso implica investigar y entender cómo viene la conversación pública, el debate político, etc. Pero no, para desambiguarlo, bueno, uno puede ser un... Digo, ¿interviene en la rosca? Esa es un poco la pregunta. En algunos lugares sí, bueno, fíjate en el gobierno de Milei, Santiago Caputo, muchos dicen que forma parte de la mesa en muchas decisiones de gobierno relevantes. Marcos Peña era la persona que se encargaba de esto en la carrera política de Mauricio Macri, no de otras cosas. Así llega a ser jefe de gabinete y fue el que hizo eso siendo jefe de gabinete de la Nación durante todo el gobierno de Macri. Por supuesto que sí, tiene que estar sentado en la mesa. El peronismo no lo hace, no lo suele hacer. No. Es como más un maquillaje ex post Sí, de bueno, la decisión. que también se explica por... obviamente yo desde una cuestión corporativa gremial digo, tienen que estar, pero por otro lado entiendo por qué no, digamos, por qué el peronismo no le dedica por qué la mayoría de los líderes peronistas no le dedican el tiempo, bueno,
porque el peronismo es un movimiento que involucra muchos más actores que los demás partidos. Entonces vos tenés que, como un presidente o un candidato peronista, tiene que ocuparse de la opinión pública y de lo que la gente, y de conseguir votos, pero también tiene que conseguir el respaldo de intendentes, de dirigentes sindicales, de actores sociales, de dirigentes territoriales, que tal vez para un candidato del PRO, de la Libertad Avanza, eso es más irrelevante, ¿no? No. Entiendo. Ahora me voy a poner un poco como en una posición más como de la modernidad o de la posmodernidad. Si vos me decís, no, bueno, pero el peronismo para ordenarse tiene que como consolidar más acuerdos y por lo tanto eso hace que no haya la posibilidad de un mando tan centralizado y demás. Pero eso no lleva en una época como la actual a grandes problemas a nivel de ejecución. Hace poco entrevisté a Eduardo Arriagada, que es un investigador de la Universidad Católica de Chile, y él me planteaba un caso en la segunda campaña de Obama. Había un libro sobre las campañas digitales entre los republicanos y los demócratas, y decía el libro que, ahora no me acuerdo el autor, después lo voy a poner por ahí, pero básicamente es que era tanto el tiempo que tenían que pasar hasta que finalmente un republicano aprobara un tweet que le planteaba un community manager, que era imposible que finalmente los republicanos le ganaran a los demócratas, que ya tenían aceitado un esquema de comunicación política en general, pero también digital, que incluía cierto nivel de rapidez, de agilidad. Y bueno, también en este mismo sentido sumo un argumento, ahora no me acuerdo exactamente el dicho, pero vos que sos peronista me lo podés completar, que dice, cuando el carro no sé qué, los melones se acomodan. Andando el carro se acomodan, los Claro, melones se acomodan solos. exacto, ¿no debería funcionar un poco más así, digo, menos acuerdismo y más como vamos para acá? Sí, lo que pasa es que es una cuestión de incentivos, obviamente, digamos. Claramente es mejor si no das esas ventajas. Y yo soy de los que pelean todo el tiempo. Cuando digo pelean, literalmente peleado con presidentes y con intendentes, con gobernadores, con diputados. Yo peleo para que tenga su lugar en la mesa la comunicación política y pueda discutir, digamos, pueda formar parte del proceso de toma de decisiones, porque creo que eso fortalece los proyectos políticos. Pero hay una cuestión de incentivos. Para un peronista, lograr esos acuerdos es la posibilidad de ser candidato o no. O tener los recursos para después contratar a los ñatos que te hacen la consultoría. Porque para un candidato liberal tal vez es diferente. El tipo de la forma en que se recauda para una campaña es muy distinta. Claro. La forma en que se cuenta con apoyos mediáticos es muy distinta. No demos consejos que compliquen los pagos luego. Bueno, no, obviamente hay que darlos igual y pelearlos. Te digo que peleo mucho, pero es como llevo muchos años en esto y muchos años dándome contra la misma pared. Y trato de entenderlo, digamos. Trato de decir, bueno, no puede ser, porque pasás por cualquiera de los candidatos peronistas y terminás en la misma, ¿no? Es como decir, bueno, che, que son todos tarados. Y no, tan tarados no parecen ser, porque al final de cuentas y les va mejor que a los más lúcidos que usan estos instrumentos más habitualmente. Y construyen proyectos políticos que básicamente sostienen la gobernabilidad, digamos, tienen un sostenimiento más robusto, ¿no? Alberto llegó al final de su gobierno con la imagen de Fernando de la Rúa, y Alberto nunca estuvo en la situación en la que estuvo de la Rúa, incluso hoy, ¿no? Incluso hoy con Milei presidente es un tipo que no que tiene más posibilidades de tener una agenda política, aunque sea muy limitada, que la que tuvo de la Rúa después del 2001. Sin hablar de que
pudo terminar su mandato sin ningún tipo de problemas, ¿no? Obviamente la crisis fue distinta y demás, pero el nivel de aprobación era lamentable, bueno, pero se sostenía en otros aspectos que no tenían que ver con la opinión pública, ¿no? Los acuerdos que mantenía con gobernadores, con sindicatos, con el propio kirchnerismo, al que nunca lo corrió de su gobierno. Bueno, vos decís, bueno, ¿a costa de qué? Y bueno, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿se podía hacer todo eso y además tener en cuenta que la gente legitime tu acción de gobierno? Sí, seguro que se podía. Seguro, sí, sí. En un momento cuando empezaron bueno, cuando Milei salió primero en las PASO como el candidato individualmente más votado, creo que fue en ese momento que te leí en Twitter diciendo, ya está, no hay que comprender nada. Ahora basta de comprender. No, porque hay una cosa, ¿no? Nosotros, por lo menos en la consultora, nosotros el fenómeno Milei lo veíamos bien. Primero, el fenómeno antipolítica lo veníamos viendo hacia muchos años, ¿no? Desde la pandemia, pero no desde la pandemia con la foto de Olivos, desde bastante antes de la foto de Olivos en la pandemia. Y el fenómeno Milei desde ese mismo año también, desde antes de su buen desempeño en la ciudad de Buenos Aires. No me pareció. ¿Ya aparecían los focus groups antes de eso? Aparecía y aparecía con fuerza. Yo te decía, en 2021 me preguntabas que me iba a ser presidente y no te lo descartaba. No te lo descartaba. Te decía, bueno, no creo que. No lo tenía como principal contento, digamos, la veía más fortalecida a Bullrich en ese momento, pero no me pareció muy sorprendente el resultado. Y cuando el tipo le empezó, después del resultado de primera vuelta, de la primaria, yo veía las redes sociales, veía todo el mundo tratando de explicar el fenómeno, tratando de entender qué había pasado cuando tenés 2 meses para una elección. Después te gana la elección y también es como todo un esfuerzo por tratar de entender qué sucedió, los esfuerzos autocríticos del peronismo. Bueno, ya está, medio tarde, ¿no? O sea, eso, vos entendés cuál es su proyecto político, entendés cuál es su programa, entendés qué es lo que viene a hacer, digamos, me parece bastante simple y claro lo que quiere hacer. Bueno, listo, sos oposición, estás en contra de eso, bueno, ponete. No hay mucho más que explicarte respecto del personaje. Dedícate a la política, digamos, o ponete a sus políticas. Hay como una fascinación con las características estridentes, que es un poco morbo, ¿no? A ver qué tan lejos lleva un morbo político, digamos, diseccionar la salud mental de Milei, digamos, si es un psicótico, si es un psicópata, si es un esquizofrénico, si lo abrazaban a los padres o no. La verdad, a mí me parece irrelevante para la construcción de un mensaje, de una alternativa política, eso. Un mensaje ganador, digo, ¿no? El problema que hoy tenés en la oposición no es explicar a Milei, es que no queda claro cuál es el proyecto político, ¿no? Digamos, ¿cuál es el proyecto político en frente de Milei? ¿El Estado tiene que reducirse, no tiene que reducirse? ¿Había que sacar los subsidios, no había que sacar los subsidios? No, hay como muchos acuerdos políticos que que no existen, porque en verdad son visiones muy diferentes de lo que hay que hacer, ¿no? Ahora se está discutiendo el RIGI. Bueno, hacía falta un régimen de inversiones, ¿no? No, bueno, sí, pero no este. Bueno, están todos de acuerdo. Hay una confusión política que es porque no hay un acuerdo, no hay un programa, no hay un norte hacia dónde ir, que eso está claro, pero que después eso se reproduce en confusión respecto de lo que se le está ofreciendo a la gente. Dejen de preocuparse por el personaje Milei y preocúpense más en cuál es el modelo alternativo que quieren construir y después esperen, ¿no? Desarrollenlo, construyanlo, pero no es así. El tipo te ganó la elección, salvo que tengas la pretensión de derrocarlo, te tenés que bancar los años que quedan y ir construyendo una alternativa para que y esto en algún momento pasará en poco tiempo o en mucho, pero en algún momento la sociedad que lo acompañó lo va a dejar de acompañar y que en ese momento tengan claro qué es lo que hay enfrente, ¿no? ¿Cómo ves que se vaya a desarrollar
el tiempo que queda de acá hasta las elecciones del año que viene. Parece un poco loco porque en definitiva es como que casi todo el tiempo estamos en elecciones y, y recién vos subrayabas esto, bueno, tenemos que dejar o la oposición tiene que dejar de discutir sobre si está loco o no está loco. Planteas un poco, bueno, planteas el tema de que tiene que haber un proyecto político y que evidentemente eso no está claro. ¿Cómo se soluciona esto? Si la oposición quiere empezar a tener, eh, no la victoria, pero por lo menos si quiere empezar a tomarse un poco más en serio de cara al 2025, cómo debería tomar, perdón, hasta 2027, cómo debería tomar 2025. Bueno, hay una elección legislativa donde vos tenés que conseguir. No hay que confundir. Las elecciones de medio término son para conseguir bancas. Es así, son para eso. Y no determinan los resultados de la siguiente elección, ¿no? En 2021 no ganó Milei la elección legislativa. En 2017 no ganó Cristina y mucho menos Alberto, que estaba con Randazzo la elección legislativa en el gobierno de Macri. En 2013 el que ganó la elección legislativa fue Sergio Massa. En 2015 el presidente no fue Sergio Massa. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, no, después tenés que ganar diputados, tenés que ganar gobernaciones, para los que tenés que ganar senadores, tenés que ganar concejales, legisladores provinciales, los que tienen construcciones les sirve como posicionamiento, por supuesto que sí, pero no son determinantes de lo que va a pasar después. Tampoco significa que te conviene perder las elecciones. No. Pero creo que tenés que saber que el 2025 lo tenés que atravesar pensando en el 2025, ¿no? Es una construcción, creo que con los pies más en la tierra. Y no creo que eso contesta, ¿no? Digamos, porque los contextos es tan fluctuante la opinión, la agenda pública, la situación económica es tan endeble que es medio imposible imaginar qué es lo que va a pasar un año después, ¿no? Entonces, mejor dedicate a construir algo propio, a que sea sólido. Sí, vas a ir imaginando cómo va a ser la fórmula que vos presentes, no la fórmula en cuanto a nombres, ¿no? Pero cómo va a ser el frente electoral que vos presentes en 2027. Sí, lo tenés que ir pensando, pero bueno, fuera de eso, el 2025 lo que vos vas a tener es probablemente, salvo que acá haya un hecatombe, un gobierno con la misma capacidad de administrar la agenda que tiene hoy. Digo porque tiene facilidad desde lo dramático, ¿no? Desde esta cuestión de la construcción de los pseudoeventos, de que el tipo está dispuesto a cantar en el Luna Park y a decir groserías en tribunas internacionales y digamos, todo eso levanta la atención. Hoy lo hace con la simpatía de sus votantes, capaz en un tiempo, si la situación económica no mejora, no lo sabemos. Pero probablemente con mucha centralidad. Hoy Milei monopolizó todo lo que no es peronista, ¿no? Todos los votantes de Bullrich, mismo de Larreta, están con él. Creo que el PRO y Juntos por el Cambio va a tener una enorme dificultad para presentar listas de manera autónoma y ser exitosos en eso, ¿no? El año que viene. Entonces, bueno, no sé cómo lo resolverán, ¿no? Pero por un lado tenés esa agenda, esa discusión, y después en el peronismo va a ser una elección muy atomizada, donde cada provincia va a tener su propia construcción, su propio proyecto, lo que le termina dando mayor relevancia a lo que se haga en la provincia de Buenos Aires, porque si que la provincia tiene 40% del electorado, si todas las demás provincias tienen construcciones aisladas, es la única que termina teniendo un peso gravitante en términos políticos.
Y bueno, y ahí tenemos la disyuntiva de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una interna? ¿No va a haber una interna? Eh, Veremos. Todavía es Falta mucho pronto. todavía también. Vamos terminando en Sin Pauta esta conversación con Juan Courel y me gustaría hacerte una última pregunta, o quizás sean más, porque no sé si cuándo te va a llevar responderla. ¿Hay algo que hasta ahora no hiciste y que te gustaría hacer? Eh, sí, bueno, a mí me gusta. A mí me gusta cada proyecto. El año pasado, por ejemplo, hubo una elección presidencial en Argentina. Yo no estuve involucrado y venía de participar en las anteriores dos, ¿no? Pero estaba trabajando en elecciones locales con intendentes y agradezco haberlas hecho. Digamos, hicimos 5 elecciones, ganamos las 5 elecciones en los municipios que logramos y me gusta hacerlas. Entonces, después, grandes proyectos, bueno, eh, más, no sé, las que venga. No, después profesionalmente tengo a otro nivel esto que te comentaba antes, que es un poco obsesión mía, cómo hacer que la comunicación política tenga un lugar en la mesa, ¿no? Eh, que ahí ni siquiera es personal eso a mí no me importa quién sea, digo, pero me gustaría que eso pase en la mesa, puntualmente en el peronismo, pero en general en la política, que se entienda cuál es el rol que tiene, no solamente en las campañas, sino también en los gobiernos, ¿no? Que no haya una visión tan instrumentalista, ¿no? Porque me parece que es dar ventajas. Y sobre todo en los sectores, insisto, eh, que están más identificados con lo popular, o con valores más progresistas, o con visiones más a la izquierda, ¿no? Que a veces, digamos, porque muchas de estas técnicas provienen del marketing y del uso corporativo de herramientas de persuasión para colocar productos en el mercado, se miran con recelo, ¿no? Pero se miran con recelo, pero se terminan usando, aunque de manera culposa, ¿no? Porque después todos usan encuestas, todos usan agencias de publicidad, todos usan productores de contenidos, todos tienen community manager, todos gastan plata en pauta. Ahora lo hacen, no, pero no nos gusta, ¿no? Pero lo hago con asco. Pero no le doy demasiada bola. Para eso no lo uses, ¿no? Entonces, un poco mi obsesión, y tal vez cuando estoy en Twitter peleándome con sombras que no se conocen, tiene que ver con eso, ¿no? Cuando veo, che, loco, están haciendo, digamos, si le prestás atención a un par de variables que se ven en cualquier investigación o corrientes de comportamiento que hay en todo el planeta, esto que estás haciendo te das cuenta que no va a funcionar, digamos, es como ponete media pila. Bueno, eso. ¿Qué libro le recomendarías o cuáles a esas personas que quizás están pensando, bueno, yo me querría posicionar o querría candidatear para 2025 y dicen, bueno, tengo 2027, estoy obsesionado con 2025. Tengo tiempo y puedo leer? ¿Qué le recomienda Juan Courel para que ese candidato o candidata futuro lea y pueda comprender un poco sobre esto que vos querés que se entienda? Empezando por Manolo Mora, te diría por Moria Araujo, del poder de conversación. Se tienen que bancar una lectura más bien densa. Pesada. Sí, más bien densa. Pero es interesante porque también se fija mucho en las discusiones respecto de la opinión pública como disciplina, ¿no? Muchos niegan la existencia de la opinión pública, ¿no? Después, de acá, hay que leerlo habitualmente a Mario Riorda, ¿no? Eso, la verdad es que es de los que más esfuerzo le dedica a mantener el estado a seguir el estado del arte
a nivel mundial, ¿no? Estas herramientas y vale mucho la pena. Después hay clásicos, ¿no? The Public Choice de Lasserfeld, por ejemplo, que es de la década del 40, pero a mí me gusta ir a eso, a lo clásico, porque te muestra, ¿no? Algunas cuestiones son bastante universales, que no son, ¿viste? Uno en esta profesión te debe pasar mucho que uno va a un cliente y dice, no, pero acá eso es diferente, ¿viste? No, Sí, acá, no, acá es... Sí, no, escuchame, yo te explico. Sí, está bien, yo seguro que vos sabés un montón de cosas más que yo sobre este lugar donde vas a ser candidato, no lo discuto, pero hay algunos patrones que son generalizaciones que se pueden hacer. Después los estudios sobre todo lo que sea estudio de naturaleza de la comunicación a nivel cognitivo es interesante para estudiar los efectos. Macomb. Y después para el efecto de polarización, el por qué estamos polarizados no me acuerdo ahora el nombre, Pound o Klein. Ezra Klein, creo. Ezra Klein. Que tiene algunos años, pero te anticipa desde lo que pasó en Estados Unidos, algo que es muy fácilmente extrapolable a las discusiones políticas en otros lugares, ¿no? Entender un poco este fenómeno de polarización que sigue mandando, ¿no? Sigue mandando por completo en la discusión política en Argentina, en toda Latinoamérica, en Europa. Después hay mucho paper que trata de dilucidar por qué, ¿no? Si eso es causa o consecuencia de la fragmentación, ¿no? Que produce, creo, cómo dialoga la polarización con las tecnologías, ¿no? Digamos, las nuevas tecnologías nos tribalizan y por eso nos volvemos agresivos con el otro, o es al revés. En verdad las nuevas nos tribalizamos no porque estemos viviendo en burbujas de sentido, así en cámaras de eco que solamente vemos lo que conocemos, sino que la diversificación de contenidos hace que nos expongamos a más cosas que nos desagradan, y entonces por eso es como hay todas, sí, qué sé yo, bueno, falta mucho para llegar a consenso con esas cosas, me imagino, pero bueno, me parece que entender que hay algo que está muy podrido en nuestras relaciones políticas a nivel occidente, por lo menos, creo que es importante. Es importante para los que no nos gusta, por ejemplo, que nos gobierne un tipo como Milei, para tratar de entender de una manera más profunda por qué eso sucede, que digamos, más allá de que hay una gestión buena o mala, de si me gusta un presidente o no me gusta un presidente, sino, bueno, que en términos más operacionalizables, para digamos, qué se puede hacer al respecto. Bueno, y para los que les gusta, bueno, me imagino que lo pueden hacer para aprovecharse de eso y ganar. Claro. Bueno, gracias a todos. Espero que si llegaron hasta acá le hayan dado like a Somos Yeite, que lo sigan, que compartan el contenido. Gracias, Juan. Lo pueden seguir en @JuanCourel en X, ahora es. Y también pueden visitar su sitio, es alaskacomunicación.com, ¿no? Sí, tendría que decir. En mis redes sociales está ahí está. Vayan primero a @JuanCourel en X y ahí lo van a encontrar. Gracias a todos, gracias a Yeite, que siempre laburan un montón junto a nosotros para que esto sea posible, y les mandamos un abrazo. Quédense que ahora viene una filosofía muy interesante.